Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bueno, les quería mostrar algo que quedó pendiente de la clase pasada y después lanzamos con la práctica. Que terminen de entrar todos. Bueno, lo que les quería explicar un poco el tema de las impedancias, hablar un poco de las impedancias de secuencias propias y mutuas. Cuando habíamos visto modelo de impedancia de carga, habíamos construido la matriz impedancia de carga, de fase, ¿sí? Y habíamos dicho que era una matriz simétrica, y por lo tanto, cuando pasábamos a la matriz de secuencia, teníamos una matriz diagonal, lo que nos daba un conjunto de ecuaciones que nos lleva a una red desacoplada, ¿sí? Bueno, lo que yo quería enfatizar, porque después hemos entrado también en lo que era impedancia de líneas, y ha vuelto a aparecer el tema de impedancias acopladas. Cuando la matriz de secuencia es una matriz diagonal, ¿sí? Debido a que la es una matriz simétrica, el sistema de ecuaciones, tensión igual a impedancia por corriente, va a ser B0 igual a Z0 por I0 más 0 por I1 más 0 por I2. Entonces, 0 por I0. En el caso de B1 voy a tener 0 por I0 más Z1 por I1 más 0 por I2. Entonces, B1 es Z1 por I1. La otra ecuación va a ser B2 es igual a 0 por I0 más 0 por I1 más Z2 por I2. Entonces, nos quedan estas ecuaciones, donde la caída de tensión B0 solamente depende de la corriente I0, ¿sí? Va a ser I0 por Z0. No intervienen las corrientes I1 y 2. Es decir, que cada red de secuencia se la resuelve de manera separada. Ahora, ¿qué pasa si la matriz de secuencia, ¿sí?, no es diagonal? A que la matriz de fase no es simétrica. Entonces, aquí vamos a tener el caso en que BC es igual a Z0 por I0 más Z01 por I1 más Z02 por I2. Esto que tengo acá. B1 es Z10 por I0 más Z1 por I1 más Z12 por I2. Y B2 Z20 por I0 más Z21 por I1 más Z2 por I2. Entonces tengo este sistema de ecuaciones, donde aquí pueden ver ustedes que, por ejemplo, para la red de secuencia homopolar, la caída de tensión en la impedancia homopolar debida a la corriente homopolar, más estos otros términos,
caídas de tensión debido a las impedancias mutuas que hay entre la red de secuencia homopolar y otras redes de secuencia. ¿Ah? Entonces, si yo grafico esto, le hago el circuito equivalente, voy a tener BC igual a la caída de tensión en Z0, que es I0 por Z0, ¿sí? Más una caída de tensión, una diferencia de tensión, que va a ser I1, que circula por este transformador, I1 por Z01, que es la impedancia mutua, pero y la red de secuencia directa, ¿sí? Y más I2, corriente de secuencia inversa, por la impedancia mutua que tengo entre la red de secuencia homopolar y la red de secuencia inversa, ¿sí? Y ahí tengo representado esto, B0 igual a Z0 por I0, más Z01 por I1, más Z02 por I2. A la red de secuencia directa voy a tener I1 por Z1, que es el término este del medio, más IC por Z01, o Z10, como ustedes quieran, son iguales, más I2 por Z12, o Z2. También voy a tener I2 por Z2, que es el término final, más I0 por Z02, o Z20, más 1 por Z21 o Z12. Entonces, aquí las redes de secuencia están interrelacionadas entre sí, ¿sí? La tensión de cada red depende de la corriente de su red y de las impedancias mutuas o de las corrientes que hay por las otras redes. Por eso acá las redes de secuencia están acopladas. Dependen unas de otras. Aquí están desacopladas. No. ¿Se entiende esto? Sí, Inge, la última matriz, la que Sí, tiene transimpedancia, o las mutuas, perdón, impedancia mutua, sí. sí, esa ya es con la transformada de Cron, en el caso de una línea. Es con la transformada de Cron y después con la transformada de A a la menos 1 por Z y por A. Ah, ¿Sí? el operador J. No, acá. ¿Sí? Aquí yo Ah, tengo perdón, la álgebra de matrices, dice. la matriz de los conductores reales. Sí, sí, Aplico la transforma de Cron y me voy a una 3 por 3. Sigo con matriz de fase, pero ya es 3 por 3, por haber aplicado la transforma de Cron. Y ahora aplico esta otra perfecto. transformada. Yo sepa, no tiene nombre. ¿Ah? Y, y me voy a la matriz de secuencia con las impedancias propias y mutuas. Z0, Bien, Z1, Z2, Z01, Z02 y Z12. ¿Estamos? listo, gracias, Inge. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Bueno, Benjamín, sigamos con la práctica. Bueno, comienzo con el ejemplito ese que me acababa de ayer. Sí, quiero felicitar a Carlos Denet, que ha sido el único que ha presentado la resolución de los problemas. Ya veremos si están bien o están mal, pero bueno, por lo menos alguien que participe. Dale. Bueno, ahí arrancamos. Bueno, buenas noches, chicos. Se ve bien, se escucha bien. Buenas noches. Sí, Inge, ¿Se ve se ve bien? bien. Perfecto. Bueno, este era el ejemplito que tenía, que es el ejemplo 9.
página 41. Bueno, la idea era armar las componentes de secuencia. Tenemos el generador, las líneas, bueno, y la carga de triángulo. ¿Está? Y el punto 2, bueno, eran las corrientes de secuencia de la línea. En función de eso, nosotros lo que proponemos, acá nos faltó el circuito, bueno, es tomábamos el circuito, inicialmente tenemos la ZN, esta es la fuente, la carga interna, del trafo el ZL, y acá la carga en triángulo. Entonces nosotros lo que hacemos es pasamos a la carga, como es simétrica, las pasamos a triángulo, perdón, a estrella, y es el conexionado que tenemos acá en la parte de abajo. Entonces, en función de esto y viendo la teoría, pasábamos a realizar lo que era el modelado de lo que es el generador, ¿vamos? El modelado de lo que era la línea en cuanto a redes de secuencia, y bueno, el modelado de lo que sería la carga en cuanto a redes de secuencia. Finalmente, fíjense, acá nosotros tenemos lo siguiente, este era para el caso de la componente homopolar, nosotros tenemos 3ZN, la impedancia del generador homopolar, la impedancia de la línea homopolar y la homopolar de lo que sería el triángulo, ¿tá? Dividido en 3 porque lo estamos tomando en estrella. Y fíjense que, como era triángulo, recuerden que está abierto, por lo tanto, como pueden ver, la corriente I0, la homopolar es 0, no tenemos circulación de corriente. Lo mismo pasaría para el caso de las componentes de secuencia inversa, la I2, y acá tenemos, bueno, el circuito como nos queda. Acepta el generador, circuito cerrado, de la línea, y el componente inversa dividido en 3 de la carga que estaba, recuerden, en triángulo, pasada a estrella. Finalmente comprobamos que tampoco hay corriente, y para el caso de la secuencia directa, nosotros, ¿se acuerdan? Representa generador directa, la de línea, y bueno, la directa lo que sería de la estrella, que es el triángulo dividido en 3. En función de eso nos queda este circuito, haciendo ya en ecuaciones que lo que es ni más ni menos I es la tensión sobre la suma de las impedancias. Y eso es lo que tenemos para el cálculo de las corrientes. Entonces, fíjense que en este caso solamente tenemos en componentes. En eso, ahí nos queda 0 para la homopolar, 0 para la inversa, y tenemos el resultado de lo que sería la corriente para corriente de secuencia directa. Ese era... ¿Sí? ¿Qué es 0 la inversa? Y porque no tenemos la fuente, o sea, ¿qué corriente puede circular por este circuito? ¿Lo estás viendo? Sí, sí, sí. En este caso tenemos la fuente. Cuando vos vas a la red, ¿entendés? Cuando vos vas, acordate que nosotros dibujábamos la fuente. En el caso de la directa se lo representaba a través de la fuente y la impedancia del generador. Pero en el caso del generador para la secuencia inversa no tenemos nada que alimente esta parte del circuito. Entonces no tendríamos corriente circulando, entonces la corriente te da 0. Inge, eso era porque el generador está diseñado para secuencia directa. Exacto, exacto. Ah, está claro, claro. Bien. ¿Se entiende? Sí, claro. Después compararlo al paso a paso, fíjate, vas a ir viendo cada uno de los elementos, lo vas a ir viendo cómo está modelado paso por paso. Acuérdate que la idea de esto, ¿cuál era? Nosotros modelábamos, si lo hiciésemos por separado, ¿qué haríamos? Modelaríamos lo que es el generador, acorde al modelado del generador. Después modelaríamos lo que era la línea, ¿se acuerdan? La línea se lo representaba como una impedancia, y por último modelábamos la carga. Después, en función de eso, acuérdense, el conexionado de cada secuencia, que es lo que hemos visto ayer, no sé si se acuerdan acá, o sea, nosotros armaríamos uno de cada uno, en este caso tendríamos, supongamos que es el de línea, tendríamos el de la carga, y tendríamos que tener un tercero, que sería el del generador. Recuerden después que sobre la propia secuencia, el conexionado se armaba acorde al tipo de gráfica, pero acá lo único que estamos pidiendo era cómo se dibuja la componente de secuencia y la corriente que sí.
secuencia de la línea. El problemita que sigue era el ejemplito ese que estaba en el transformador. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué dice el ejemplo 10? Sobre la base de los datos de la placa del transformador, dibuje las redes de secuencia por unidad. Primero nos dice que el centro de estrella del devanado de alta tensión está desconectado, o sea, no está cerrado. Segundo, el centro de estrella del devanado de media tensión está arriba. Y por último, el devanado de baja tensión es conectado en triángulo. Acá están las características, fíjense, YN, YN0, D11. Tenemos las tensiones nominales y las potencias nominales de cada uno de los arrollamientos. ¿Está? A la hora de la gráfica, recuerden, esto se vio ayer en teoría, lo único que hice para que vean es como la zona de alta no está conectada a tierra, hacemos desaparecer la impedancia que teníamos acá de alta. Acá también, este gráfico ustedes lo tienen en la teoría. Entonces nos queda conectada la parte de media, nos queda la acá abajo. Fíjense, las equivalentes de secuencia directa e inversa son iguales y están dadas con esta formulita. Entonces están dadas con el circuito. Sería la red de secuencia Z del transformador de alta, Z del transformador en media y Z del transformador en baja. De ahí tenemos para el polar, fíjense, observemos el lado de media. En el lado de media, ¿qué tenemos? El equivalente del trafo, el Z del trafo, como media, y teníamos 3 veces la ZN, M, esta que es la que está acá abajo, y es la que está conectada a tierra. Para el caso de alta, nosotros la estamos haciendo desaparecer, fíjense acá, en este lado también desaparece. Y bueno, y el triángulo queda como está conectado acá abajo. ¿Está? El Z homopolar del trafo en el lado baja. Entonces, este es el circuito que les quedaría para el equivalente de la secuencia homopolar y este de arriba, el equivalente de secuencia directa y secuencia inversa. El problemita este, que es lo que les pedí a ustedes, que dibujen las redes de secuencia, bueno, por unidad, en base a los datos. Recuerden, la impedancia de un transformador de 3 arrollamientos, teníamos que hacer los cálculos siguientes. Para el lado de alta era un medio por el valor entre alta media más alta baja menos baja media. ¿Estamos? Hasta acá sería el por unidad que le están pidiendo. Si nosotros lo queremos pasar ya a ohms, tenemos que multiplicarlo por este valor. ¿Está? Entonces, en función de esto, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver alta media, alta baja y baja media. Alta media, acá en la placa anterior, que es lo que tenemos nosotros. Fíjese, entre primario y secundario, alta media, tenemos 10,965. Primario y terciario, 17,585. Y secundario y terciario, 5,937. Todo esto en porcentaje. Recuerden que si lo dividimos en 100, tenemos los valores estos. Entonces, en función de esto, podemos calcular lo que valen las impedancias acá. El modelo que estábamos tomando, recuerden que estamos puramente, esto sería J, donde estábamos tomando la reactancia inductiva como modelado. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, con eso ya tendrían los 2 ejercicios resueltos. O sea, serían los 2 ejemplos, que es lo que se vio ayer en clase. Bueno, estamos pendientes. ¿Está? Bueno, de ahí, ingeniero, continúo con el práctico, ¿no? Porque bueno, de ahí nos quedaría comenzar a ver el resto de los Sí, seguí con el práctico. El resto de los ejercicios del trabajo práctico número 16. Acá vamos a arrancar con el problema número 3. ¿Qué nos dice el problemita número 3? Nos da un circuito. Los datos de los equipos del unifilar de la figura son, bueno, tenemos el generador 1, 500 MVA, 13,8 kilovoltios, la reactancia subtransitoria X segunda, 0,20 por unidad.
Para el generador 2, que está ubicado acá abajo, 750, 18 kilovoltios, X segunda, 0,18. Generador 3, tenemos 1000 MVA, 20 kilovoltios, X segunda, 0,17 por unidad. Los trafos que relacionan los generadores, los datos, 500 MVA, 13,8 a 500, 0,12 por unidad la reactancia del trafo. De trafo reactancia 0,10 por unidad. El trafo número 3, 1000 MVA, 20 a 500 kilovoltios y la reactancia 0,10 en por unidad. Y por último, fíjense, las líneas que lo conectan tienen unas reactancias de línea de 50 ohmios cada línea. Fíjense, vamos acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Una falla trifásica ocurre en barra 1 cuando la tensión prefalla es de 525 kilovoltios. Desprecie la corriente prefalla y dibuje el diagrama de impedancia en valor de conformidad sobre la base de 1000 MVA y 20 kilovoltios, base en zona del generador 3. Y acá nos está dando los datos para que hagamos el pasaje. Y nos pide determinar en el punto A la impedancia Thevenin equivalente en el punto de falla en por unidad. Entonces fíjense, X subtransistor del generador 1, 0,20 por la base, 1000 sobre los valores del equipo. Recuerden que el 1 era 500, lo cual hacemos el cambio de base, nos queda 0,40 en por unidad. Para el caso de la reactancia subtransitoria del generador 2, 0,18, la base 1000, el equipo 750, 0,24 por unidad. Generador 3, reactancia subtransitoria, 0,17, base 1000, el valor del equipo, en el caso nos da 0,17. Hacemos lo mismo, el cambio de base también para las reactancias de los transformadores. Y lo que tenemos es el valor en por unidad. Fíjense que lo que tenemos acá como datos de placa, 0,12, 0,10, 0,10, 0,12, 0,10 para el trafo 2, 0,10 para el trafo 3. Base 1000 MVA, los 500 del trafo 1, base 1000 los 750 y base 1000. Bueno, con esto tenemos los valores por unidad. Z base es la tensión, línea al cuadrado, sobre la potencia base, la S base en 1000. 500 al cuadrado sobre los 1000 MVA, un megavatio, nos termina dando los 250 ohmios para tomar como Z base. El valor de la línea 1 a la línea 2, el valor de la reactancia entre línea 1 y línea 2 es la misma que la 2 y la 3, por el componente del circuito, J50, 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 el mismo para los 3, 250, 0,2 en por unidad. Entonces nos queda el siguiente circuito en donde tenemos el X serie y tenemos el punto 1 y el punto 2 que tomamos como barra, J2, X serie 2 y X serie 3 para el circuito. Entonces, ¿qué teníamos acá en la parte 1? Bueno, 0,40 más 0,24, J064. En el caso del 2 teníamos J020, 0,333. Todo esto, como verán, es ir haciendo hacia arriba acá los valores. El valor del trafo, del generador y de la línea. Son las sumas que van armando acá. 0,5733. Y para el caso del 3, del circuito 3 serie que tenemos acá, estos son series. X serie, bueno, es el 0,20 más el 0,10, creo que era del transformador, 0,17. 0,47. Ahora, fíjense, lo que hacíamos era, reemplazábamos los valores que tenemos acá, y nos queda el X serie entre 2 y 3, fíjense, el paralelo, nos termina quedando en la suma de estos dos, en paralelo con
J02583. Entonces recuerden, acá estábamos viendo el paralelo. En función de eso, era el producto sobre la suma, calculado, y nos queda finalmente J02583. Todo esto lo van a ir corroborando ustedes también cuando resuelvan el ejercicio, no vayan viendo que esté bien hecho el cálculo. Bueno, finalmente nos queda acá, y tenemos el X-Thevenin, la reactancia en Thevenin, que es el resultado del paralelo final, que ahí está el valor que les decía que era la suma, 0,2670. Hasta ahí estamos con lo que es el punto A, la impedancia Thevenin equivalente en el punto de falla. Fíjense, ahí está en por unidad, J2670 por unidad. Nos pide el punto B. Recuerden que armábamos el circuito, hacíamos la impedancia esta Thevenin. En función de eso se calculaba la corriente de falla subtransitoria por unidad. Fíjense acá y en kiloampere también. Entonces vamos con la tensión de falla, la prefalla era 520 por unidad. En función de esto, tenemos la corriente base, que es la potencia nominal, sobre raíz de 3 por la U de base, ¿estamos? Que es la nominal en este caso. Entonces tenemos 1000 sobre raíz de 3 sobre los 500 es 1,155 kiloamperes. Vamos a calcular la corriente subtransitoria. Fíjense acá, es la tensión de la falla por el Z Thevenin que hemos calculado, la impedancia que hemos calculado anteriormente. Es 1,05 con un ángulo de 0 grados y lo dividimos en 0,2670, J02670, lo pasábamos a módulo y ángulo y finalmente nos quedaba el menos J 3,932 por unidad. De ahí pide el aporte a la falla del generador y de línea. Entonces, lo que hacíamos acá, el generador, la corriente de falla subtransitoria, hacíamos acá el de corriente. Entonces, el aporte de generación 1 es de menos 1,641 por unidad, y haciendo nuevamente el Bueno, con esto fíjense el ejercicio número 3, que era este de la falla trifásica, viéndolo en la barra número 1, armando, o sea, el procedimiento, propone el ejercicio nos propone el cambio de base, nos da el estado prefalla, nos dice que ignoremos, recuerden también, despreciemos la corriente prefalla, que eso era un punto extra que teníamos en los ejercicios anteriores. Realizábamos todo el planteo por unidad, con el cambio de base, vamos a los valores por unidad nueva, armábamos los circuitos y en función de esto vamos despejando hasta que encontrábamos la impedancia Thevenin. En este caso es J02670. En función de eso calculábamos las funciones bases, si es que no las da en el enunciado, las calculamos la corriente base
Y finalmente, bueno, calculamos acá la corriente subtransitoria de falla, en función de los valores. Y de ahí el aporte que nos pida. O sea que veamos cómo aportan el generador y la línea. Y nuevamente el resultado que nos verificábamos es el valorcito este, porque llegábamos al paralelo, que es con el que calculábamos el ZT. El problema número 4 nos da en la figura, ocurre un cortocircuito trifásico en el punto F. Nuevamente, como verán, tenemos un generador, 11 kilovoltios, 20 MVA, 15%, 11 kilovoltios, 10 MVA, 10%. Acá nos están dando los valores, como verán, en porcentaje, 30 MVA, trafo y los datos de la línea y las tensiones. En la figura nos dice que ocurre la falla en el punto F, nos dice que la corriente prefalla es igual a 0 y que los generadores operan a su tensión nominal. Nos pide determinar la corriente de la falla en el punto F. Bueno, Z de base de la línea, lo que tenemos acá, hacemos en función de la tensión, sobre 30 nos da 36,2 ohmios, en función de lo que es tensión y potencia, recuerden. 36,2 ohmios, tenemos la tensión, la corriente base, 30.000 megavatios, raíz de 3 sobre 33, son 524,864 amperes. La reactancia esta del generador 1 y del generador 2, fíjense, es 0,15 por 30 sobre 20, 0,225 por unidad. Y tenemos la del generador 2 en 0,3 por unidad. La del trafo, hacíamos el cálculo también, 30 sobre 30, nos queda 0,5 por unidad. Y la línea, el 3 más J5 sobre el Z base que habíamos calculado, nos queda finalmente en 0,0826 más J01377 por unidad. Vamos a armarlo, tenemos la tensión, una fuente de tensión, tenemos las dos reactancias en paralelo, J0225 por unidad, uno de los equipos, y el otro J03. Perdón, si lo miramos al circuito, seguiría la reactancia del trafo y después la de la línea. Entonces acá tenemos la del trafo, fíjense, la parte resistiva de la línea y la parte reactiva de la línea. ¿Ah? Una vez que tenemos eso, finalmente, fíjense, bueno, nos quedaría acá calcular el paralelo, que es lo que hacemos en el siguiente paso, y después, bueno, calcular la serie, y con eso calculábamos lo que sería la impedancia total. La impedancia total es la suma de la serie, 0,0826, más la parte esta de J03163. Finalmente nos queda 0,03169 con un ángulo de 75,36 en por unidad. La corriente de falla es la tensión, tomamos la nominal, 1 con ángulo 0 por unidad, y el valor del Z en por unidad. Fíjese que acá nos termina quedando 3,0589 con un ángulo de menos 75,36 en por unidad. Recuerden también, la corriente base era 30 por 10 a la 6 sobre raíz de 3 por 10 a la 6. Acuerden que eso es lo que calculábamos al principio, 524,864 amperes. Multiplicábamos el valor de corriente base por el valor en por unidad, 3,0589, y finalmente obtenemos la corriente de la falla, que es de 1605,53 amperes. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? ¿En qué? ¿Está bien? Bueno, esto por supuesto ustedes cuando trabajen con esto, lamentablemente acá a veces por cuestiones de espacio no lo estamos agregando a veces los circuitos, pero es muy importante que vayan trabajando en función de los circuitos en la hoja. Entonces ustedes se van guiando, ¿ves? Nosotros acá tenemos que estar yendo y viniendo, fíjense,
Entonces nos vamos guiando con el circuito original. Ahí podemos observar los generadores, que es el condicionado paralelo que hacemos. Tenemos después el trafo, ¿ves? Que sería el X, y bueno, y lo de la línea. Y como verán, acá hay parte resistiva y parte inductiva. Se las ponen las dos y finalmente calculábamos el Z. En función de eso, bueno, veíamos la corriente de falla en el punto F, que es el que incluye la suma de todas las impedancias del punto. ¿Estamos? Bueno, nos queda este, que es el problemita número 5. Ese lo doy yo. Ese lo va a dar usted. Bueno, Ese. entonces hasta acá estaríamos. No sé si queda alguna consulta, ¿quién quiere acotar algo, Inge, usted? No sé si tienen alguna pregunta los chicos. Bueno, ya finalizando, si es que usted lo pasa ahora al que sigue, Inge, ya finalizando, bueno, ya estaríamos en condiciones de que en 10 días ya presenten el práctico 16 también. Así ya le ponemos fecha. Perfecto. Dejo de compartir si no hay dudas, no quieren preguntar nada. Quedan 2 minutos para el corte, así que No, Inge, aprovechen. todo bien. Perfecto. ¿Han intentado hacer, chicos, los ejercicios? O sea, lo que se les proponía ayer. ¿Han hecho el intento o no han tenido tiempo? No, pero yo por lo menos no he estado con otro inconveniente. Y la verdad que lo he visto, pero no, ni me he sentado a hacer. ¿Qué están rindiendo? ¿Parciales, algo con las otras materias ustedes? Sí, estaba en el tema de los exámenes virtuales, la modalidad, si hay cámara. Yo en mi caso no tengo cámara porque, bueno, ¿Pero qué es lo que son parciales o están viendo la modalidad para el tema de los exámenes finales? no, parciales. Ah, parciales, sí. Bueno, perfecto. Entonces, ¿todas las materias están siguiendo la modalidad virtual o todavía no se definen? No. No Es definen. más, algunas no, han hecho igual que acá, que en el sistema de no tomarlo al parcial y seguir avanzando con la teoría. Ah, Pero había quedado eso con la esperanza de que se normalice, digamos, ya ahora sobre septiembre. Pero perfecto. como están las cosas, parece que está un poco verde el tema y Sí, no, sí, no queda otra que hacer. aparentemente seguirá el tema de la virtualidad. Bueno, o sea, todavía no hay ninguna definición, son pocas las materias que le están tomando exámenes virtuales, exámenes parciales, digamos. Claro, eso en cuanto a los parciales, las materias que se acogen, que aceptan la modalidad virtual. Ah, listo. Pero quienes hemos tenido, que hemos quedado, digamos, como colgados con algún final, hay materias que no se han anotado para examen final virtual. Entonces hay que esperar que se reinicie actividad. Perfecto, perfecto. Ya con eso ya me queda claro entonces cómo queda. Bueno, pónganse en las pilas, hagan el intento, que sea intentado un ratito, miren la. Bueno, Inge, y ahí como le decía a los chicos, por lo menos los que ya están acá adentro, por lo menos tómense un ratito en verlo, si no, tampoco es por lo menos para que se centren un poquito más en el tema y bueno, vayan entendiendo de la mano la teoría, aprovechen que nos tienen a nosotros. O sea, si necesitan cualquier
tipo de consultas, esas cosas, ustedes han visto, bueno, tratamos de interactuar con todos, ¿no, ingeniero? Ya quedan... Así es, no, incluso lo que es redes de secuencia es hacer el dibujito nada más. O sea, lo que le estaban pidiendo era hagan el dibujito, nada más ver cómo son las redes de secuencia, ¿no? Ni siquiera No era ponerse a hacer cálculo. porque, bueno, tómenlo como que es para ustedes, o sea, y ustedes son los que nos tienen que aprovechar nosotros en esta situación y tienen la suerte de que estamos, o sea, tampoco, ustedes han visto que interactuamos, lo que se pregunta, se trata de ir explicando, entonces aprovechen eso, hay épocas en que no teníamos ese tipo de ventaja y de privilegio, creo que lo tienen que usar, y si lo tienen a mano, úsenlo, si no después el día de mañana se van a arrepentir. Bueno. Bueno, aquí les quería mostrar una forma de resolver sistemas matriciales complejos. Como yo siempre digo, ¿no? Para cuando uno es estudiante, alguna vez hay que ponerse a hacer a mano las cosas. Alguna vez hay que resolver un flujo de carga a mano, alguna vez hay que resolver un cortocircuito a mano, alguna vez hay que hacer un estudio de estabilidad a mano, y después ya se usarán los software que estén disponibles. La primera vez, primero se escribe con la goma, digamos. Así es, así es. Que es la forma de aprender, ¿no? ¿Cómo es? La letra con sangre entra, ¿cómo es que dicen? La letra con sudor entra, bueno, algo así el dicho. Algunas veces hay que ponerse a hacer. No obstante, aquí ustedes han visto que hay muchos cálculos matriciales, inversas de matrices, multiplicación de matrices, que a mí no me interesa que lo hagan a mano. Para eso hay muchos programas que utilizan, que pueden hacer cálculos matriciales con números complejos. No sé, está el MATLAB, el MATCAD, lo que a ustedes se les ocurra. Yo les estoy dando una solución, una posibilidad, que es un complemento para el Excel que se llama Matrix, ¿sí? Ese complemento para Excel permite hacer cálculos matriciales con números complejos. Yo les quiero mostrar cómo se puede hacer un cálculo de estos usando ¿cómo se llama? El complemento de Excel. Ustedes van a encontrar en el campus virtual un archivito que se llama Matrix XLA, ¿no? Que está acá, que lo pueden instalar como complejo. Bueno, esta metodología de instalación no me acuerdo para qué versión de Excel lo hice, pero bueno, Creo que para el había que ir 2013, aquí, creo sí, que no me para el acuerdo, había que ir a opciones de Excel, complementos, uno viene aquí a examinar, donde está asistente para sumas, que dice condicional, no, no es, acá no, va directamente a examinar, esto no interesa. Y después lo buscaban al archivito, que lo han bajado, el archivito Matrix, y lo instalan como complemento. Y en este caso les aparecía dentro de los comandos de herramienta, este iconito, donde están los macros, y aquí aparecen las opciones, ¿no? Y aquí aparece, por ejemplo, Complex Matrix Operation, ¿no? Operaciones para matrices complejas. Este programita lo que hace es, fíjense en una de las máscaras o plantillas para hacer cálculos. Pueden calcular la transpuesta, la inversa, el determinante. Esto parece que un sistema matricial no lo dice. Suma, resta, multiplicación por un escalar, la transpuesta conjugada, etc.
¿Mm? Y hay dos formas de presentar los números. Uno es esto que está acá, yo puse la opción esta, split, que lo que se hace es poner en un lado lo que es la parte real y el otro lado la imaginaria. Por ejemplo, aquí yo tengo la matriz inversa de A, ¿sí? La matriz inversa de A, ¿se acuerdan que era 1/3, ¿sí? Por 1, 1, 1, 1, 1, y aquí teníamos A cuadrado y A, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo la parte real de la matriz, de la inversa de A, y acá la parte imaginaria. Entonces ahí está la forma split de la matriz. La otra era poner parte real y parte imaginaria, parte real y parte imaginaria. Bueno, yo he elegido este. Ustedes hagan como les gusta y si es que les gusta esto. Entonces, después, cuando uno va a hacer los cálculos, por ejemplo, yo quería resolver este sistema, este problema. Este problema dice que yo tengo un generador, un transformador, la línea, otro transformador y la demanda. Me dice que a causa de una falla interna del generador, las tensiones internas son desbalanceadas, ¿sí? Es decir, que los módulos de las tensiones no son iguales y, de las tres fases, y no están desfasados entre sí 120 grados. Si ustedes se fijan acá, la tensión de la fase A es 1 con un ángulo de 0, la de la fase B es 0,98 con un ángulo de 120, y de la fase C 0,1 con un ángulo de 115. ¿No? Entonces los módulos no son iguales y los ángulos tampoco. ¿Estamos? Bueno, le dan los datos del generador, de los dos transformadores y de la línea. Entonces pregunta si la central Cadizal opera en isla, abasteciendo la carga parcial de un transformador del ET Tucumán Norte, calcule las corrientes por fase de la línea. Imagínense ustedes si tienen que calcular un sistema trifásico desequilibrado. Bueno, es bastante complejo, bastante complejo. Entonces, nosotros lo vamos a resolver de una manera muy sencilla, aplicando lo que es componente simétrica. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, acuérdense del circuito: generador, transformador, línea, transformador y demanda. Bueno, acá yo tengo las tensiones de fase, ¿sí? Las tensiones de fase del generador. 1 con un ángulo de 0, 0,98 con un ángulo de menos 120, 1,01 con un ángulo de 115. Esto que está en la forma polar, ¿sí? Lo paso a la forma rectangular. Entonces aquí tengo la parte real y la parte imaginaria. Si yo tengo 1 con un ángulo de 0, eso es 1 más J0. Si yo tengo 0,98 con un ángulo de menos 120, es 0,798 menos J 0,569. Bueno, que es lo que está acá. Entonces, lo primero que hice son las tensiones del generador, los pongo como en forma rectangular, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que las tensiones de secuencia eran la inversa. Entonces, yo lo que quiero calcular son las tensiones de secuencia. Voy a llenar esta parte de la tabla, donde tengo la parte real e imaginaria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo decir, voy a hacer una multiplicación. ¿Qué multiplicación? Inversa de A por esta tensión de fase. Entonces, inversa de A, voy a multiplicar esta matriz por esta otra que está acá. Entonces voy a hacer una multiplicación. La multiplicación
va a ser inversa de A, acá tengo la inversa de A, multiplicada por la otra matriz, que es de las tensiones, y le indico dónde va a ir la matriz de salida. Entonces, multiplicación, run, y lo calcula. ¿Ah? Esa es la forma de usar este programita, ¿no? Este complemento tendría que ser. Bueno, entonces, tenemos el problema este, ¿sí? Donde me dice que tengo el generador, ¿sí? Con sus datos, ¿no? En función de lo que me dice el programa, el problema. ¿Qué reactancia voy a utilizar? ¿Reactancia transitoria, subtransitoria o de régimen permanente? ¿Cuál? La reactancia subtransitoria. ¿Por qué? Esa es la que utilizamos para calcular la primera parte de la corriente de cortocircuito. Bien. ¿El problema me dice que hay algún cortocircuito? No, falla nomás interno. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un estudio en estado estacionario. ¿Sí? Cuando hago estudio en estado estacionario, ¿qué reactancia uso? La sincrónica. ¿Sí? La sincrónica, ¿no? Bueno. Entonces, de toda la información que me daba el problema, ¿no? De toda esta información que está acá, yo extracto lo que me sirve, ¿no? Impedancia base del generador, tensión base del generador, reactancia sincrónica, reactancia de secuencia inverso y reactancia de secuencia homopolar. ¿Mm? Bueno, acá están las tensiones del generador de vuelta, ¿no? En forma compleja o en forma polar. Los datos del transformador, impedancia del transformador, tensión, el UK de secuencia directa, inversa y homopolar. ¿Ah? Como el transformador es un sistema lineal, la reactancia de secuencia directa es igual a la inversa, y en general la homopolar se la calcula entre 1 y 0,85 más o menos de la directa, ¿sí? Bueno, en el caso de la línea también tengo la longitud, la tensión, los parámetros de secuencia positiva. Acuérdense, los de negativa también van a ser igual que estos. Y los de secuencia homopolar. ¿Estamos? Aquí está en ohmios por kilómetro. Como la línea tiene 21,8 kilómetros, multiplico estos valores por el kilometraje para tener en ohmio. ¿Sí? Y finalmente tengo la demanda, ¿no? Con el valor de 42 mega, tensión 132 kilovoltios, coseno phi, y bueno, utilizando este modelo, el modelo de impedancia, calculo la impedancia. ¿Estamos? Hasta ahí todo en ohmio, todo en valores físicos. Después, ¿qué es lo que hago? Tomo los valores base en 132, eso lo voy a tomar como valores base, va a ser 15 MVA y 132.000 voltios, 132 kilovoltios. Con este valor calculo la corriente base como impedancia base sobre raíz de 3 tensión de base. Calculo la impedancia base como tensión al cuadrado base sobre la potencia base. Entonces aquí ya tengo los valores base, ¿sí? Después tengo los valores base en 13,2. ¿Sí? El transformador ¿sí? El transformador es relación 132 a 13,2. Como yo estoy tomando como tensión base de este lado 132, estoy tomando como potencia base 15 MVA, que es la potencia base del transformador,
Entonces, la tensión base de este otro lado, ¿sí?, va a ser igual a la tensión nominal del transformador del lado de baja. Bueno, entonces tengo la potencia base del lado de baja. La potencia base del lado de baja va a ser igual a la potencia de base del lado de alta. Acuérdense en que cuando resolvíamos circuito por unidad, la potencia base era la misma para toda la red y las tensiones base se calculaban según la relación de transformación del transformador. ¿Ah? Bueno, de vuelta calculo corriente base e impedancia base, ¿no?, con la formulita esta. Bien, después calculo los parámetros de los generadores en función de esas impedancias base que he calculado, ¿sí? Yo tengo el generador, impedancia de secuencia 0, positiva e inversa, el transformador, lo mismo, la línea y la demanda. ¿Estamos? Bien. Por otra parte, tengo aquí definida la matriz A, que es esta que les he puesto acá, 1, A cuadrado y A y A cuadrado, y la inversa de A, que era 1/3, lo mismo que la anterior, nada más que cambiamos lugar los cuadrados. Y la tengo a la matriz en forma, esta split, ¿sí?, dividida. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, Sí, una Inge. vez que ya tengo preparado todos los datos, ¿ah? ¿Sí? Sí, Bueno, sí. una vez que tengo preparado todos los datos del circuito, bueno, ahora me tengo que poner a hacer los cálculos. Habíamos dicho que las tensiones de secuencia van a ser igual a las tensiones de fase premultiplicadas por la inversa de A. ¿Dónde está? Aquí. BS igual a A inversa por BP. Conozco la inversa de A, que es esta. Conozco BP, que es esta, que es la tensión de los generadores. Mejor dicho, la tensión de secuencia de fase del generador. Entonces, hago el cálculo de inversa de A por BP, y obtengo las tensiones, ¿sí?, las tensiones en cada una de las fases. ¿Ah? Fíjense en acá que contrariamente a lo que sucedía en el ejercicio anterior del práctico que les había mostrado Benjamín, aquí vamos a tener una fuente de tensión en cada una de las redes de secuencia. ¿Sí? Vamos a tener una fuente de tensión en cada una de las redes de secuencia. Es decir que, a ver, voy a dibujar acá, el circuito va a ser, espera un momentito. El circuito, Eso lo dicen en lo que sería la representación gráfica, ¿qué? no te entiendo la pregunta. Estábamos viendo el dibujito que tenía la fuente, solamente el de secuencia directa. Sí, exactamente. Los circuitos de cada uno. Aquí si yo dibujo, ¿sí?, dibujo acá el generador, me dibuja la red de secuencia directa. Tengo el generador, la impedancia del generador, la impedancia del transformador, la impedancia de la línea y la demanda. ¿Sí? Y cierro. ¿Sí? Bueno, esta es la fuente de tensión. U.
En el caso de secuencia directa sería 1. Bueno, ahora el dibujito para las redes de secuencia inversa y homopolar va a ser exactamente la misma. ¿Ah? Como la fuente de tensión no es trifásica equilibrada, sino que es trifásica pero desequilibrada, entonces al pasar del dominio de la fase al dominio de la secuencia, yo voy a tener fuentes de tensión en cada una de las secuencias. ¿Está claro? Entonces, para la red de secuencia homopolar, aquí yo tendré B0, X0 del generador, X0 del transformador, X0 de la línea. Ah, había otro transformador más, así que aparece otra impedancia más. X0 del otro transformador y el X0 de la demanda. Y así. ¿Estamos? Voy a tener 3 circuitos así. Pero, gracias a Dios, esos 3 circuitos van a estar desacoplados. ¿Sí? Van a estar desacoplados. Y puedo resolver cada uno de esos circuitos por separado. ¿Y cómo lo resuelvo? Bueno, la corriente de secuencia directa, ¿sí?, de la malla de secuencia directa, o de la red de secuencia directa, va a ser B1 dividido en la suma de las impedancias de secuencia directa. ¿Sí? B0 va a ser, perdón, I0 va a ser B0 dividido en la suma de las impedancias de secuencia homopolar, y análogamente vamos a calcular para la secuencia inversa. ¿Estamos? Sí, ¿Está clara la metodología? Bueno, ingeniero, bien. Sí. volviendo al dibujito del enunciado, no sé si lo tiene a mano ahí. Sí. ¿Quieres que vuelva? Vuelvo. Espera. Sí. Ahí no se especifica si es que el generador tiene o no conexión a tierra. Generador no especifica, pero bueno, lo tomamos como que sí tiene conexión a tierra. Sí. Entonces, en la primera etapa del análisis que ha hecho, ese pedacito de la primera etapa incluiría una transformación de la matriz. ¿Por qué? Porque tendría el potencial de neutro. Se ha desbalanceado el sistema, o no sucede eso. No entiendo lo que me pregunta. La cuestión aquí es lo siguiente. Entonces, El generador está a tierra, ¿sí?, pero están desbalanceadas las fuentes, ¿sí? El centro de estrella se ha corrido. Entonces aparece. El centro de estrella se ha corrido. Bien. El triángulo sigue bien, pero el centro de estrella se ha corrido. Ajá. Listo. ¿Ah? Entonces, en la red de secuencia homopolar se cierra el circuito por estar ese punto a tierra. Claro. ¿Estamos? Bueno. Entonces, primero calculamos las tensiones de fase, están puestas según el dato. Las tensiones de secuencia lo calculo como inversa de A por tensiones de fase. Me da esto. Calculo las impedancias, ¿sí?, como la suma de las impedancias que tengo acá para cada secuencia, ¿no es cierto? Z0 va a ser Z0 del generador, más Z0 del trafo, más Z0 del otro trafo, más Z0 de la línea, y más Z0 de la demanda. Y lo mismo con las otras impedancias. Entonces, estos valores están calculados en función del circuito. Ahora, ¿qué es lo que hago? Resolver las corrientes de secuencia. Hemos dicho que la corriente de secuencia va a ser la tensión de secuencia dividido la impedancia. Entonces, aquí directamente lo que hago es dividir, y 0 va a ser B0 sobre Z0. ¿Estamos? Esto es I0 sobre Z0.
B0, B1 sobre Z1 y B2 sobre Z2. ¿Estamos? Bueno, una vez que tengo las corrientes de secuencia, puedo calcular las corrientes de fase. ¿Sí? ¿Cuánto van las corrientes de fase? Las corrientes de fase, acá está, es A por las corrientes de secuencia. Entonces, de vuelta utilizo el complemento este de matrices, ¿m? Y multiplico la matriz A por estos valores. ¿Dónde está? Por estos valores de secuencia. ¿Sí? Y obtengo las corrientes de fase. ¿Sí? Pero por unidad. Si yo quiero calcular las corrientes en amperes, bueno, directamente tengo que multiplicar estos valores por las corrientes base que habíamos calculado acá. La corriente del lado, las corrientes del lado de 132 multiplico por 65,61 y las corrientes de 13,2 por 656,08. Y ya tengo resuelto. ¿Sí? Que es mucho más fácil de resolver que con un circuito normal. ¿Preguntas? Ingeniero, si está equilibrado, ¿no va a estar vinculado? La- Las tensiones están desequilibradas, pero las impedancias no. ¿Van a haber impedancias mutuas? No hay impedancias mutuas. Eso es lo que te estoy diciendo. La línea es una línea transpuesta. El transformador es un sistema lineal también, simétrico. La demanda también es equilibrada. Entonces, lo único que te desequilibra son las tensiones. Ah, Y lo quedan que te va a intactas hacer las eso... impedancias. ¿Ah? Queda, al estar, hacer simétrico, quedan intactas todo lo que es impedancia. Claro, Ah, claro. Por eso seguimos teniendo 3 sistemas desacoplados, nada más que con una fuente de tensión en cada una de esas redes. Bien, ingeniero, gracias. Bien. Otra pregunta. ¿No hay otra pregunta? Bueno, Benjamín y es buenito. Sí, en el último que dijo que las tensiones van a ser distintas en cada secuencia, en la secuencia monopolar aparecería ese desplazamiento de neutro. en la secuencia homopolar no tengo desplazamiento neutro. Ya he salido de la fase, del dominio de la fase. Ah, ¿Sí? perdón. Cuando estoy en el dominio de la secuencia, ya he salido de la fase. ¿Mm? Bien, Paso de hablar castellano a hablar inglés. ¿Mm? claro, Paso de las normas IREM ya a las normas BD. Paso de otro sistema ya. perfecto. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? ¿No? Bueno, le estaba diciendo que Benjamín es bonito y él le sube las resoluciones. Yo no soy tan bonito, así que este problema lo dejo para que ustedes lo resuelvan. ¿Sí? Es muy sencillo, ¿sí? Nada más que, bueno, hay que ponerse a hacer algunos cálculos. ¿Estamos? Bien, Inge. ¿Qué se le va a hacer, no? Me dejó triste. No, hay que asumir los desafíos. Hay que asumir los desafíos. No es que todo van a recibir masticado y comidito y tragado. No. Aquí yo les he masticado un poco. Pero también ustedes tienen que sentarse. Hay que sentarse a hacer. No se confíen con el hecho de que tienen los problemas resueltos.
que Benjamín les da los problemas resueltos. No se confíen con eso. Lleven al día la materia, porque si no, después vamos a tener... Y también que se fijen bien, porque a veces por ahí van con algunos errores sin querer queriendo, y también para Sí. que verifiquen, no es que está hecho, y que es que lo comprueben ellos, que verifiquen, que vayan trabajando en paralelo también. Exactamente, exactamente. Bueno. Ya voy gastando varias gomas, Inge. No se haga problema por eso. Mira, mientras vos gastes la goma y después no te metan la goma, estamos de 10. Obvio. ¿No te parece? Seguro. Vamos un poco ahora, quedan casi 15 minutos, veamos hasta dónde podemos avanzar. Vamos a analizar cómo se resuelve mediante redes de secuencia los cortocircuitos simétricos y asimétricos. ¿Sí? Nosotros partimos de un circuito, de una red real, como está ahí, donde en determinado punto de esa red se produce una falla. ¿Sí? Entonces, acá está dibujado, acá está dibujada la red, y estas serían las corrientes y tensiones en el punto de falla. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a hacer es armar las redes de secuencia de manera que vamos a tener la red de secuencia homopolar, la directa y la inversa. Vamos a trabajar siempre con sistemas desacoplados, redes de secuencia desacoplado, es decir que las cargas serán simétricas y lineales, las líneas serán transpuestas, así que eso es la forma que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a tener una red de secuencia homopolar, que esta red de secuencia homopolar la vamos a obtener de aquí. ¿Quién es esta red de secuencia homopolar? Bueno, es la impedancia homopolar Thevenin del punto de falla. ¿Sí? Repito, esta va a ser esa red que aparece aquí, es la impedancia Thevenin directamente vista en el punto de falla para la red de secuencia homopolar. ¿Mm? Es decir que sería como que apagamos todas las fuentes de tensión que pudieran haber. Bueno, al ser cargas simétricas no vamos a tener fuentes de tensión, sino directamente ponemos un ohmmetro ahí en el lugar de la falla, y ese valor de impedancia es el que ponemos aquí donde dice red de secuencia homopolar. Lo mismo con la red de secuencia directa y la red de secuencia inversa. Entonces, para cada red vamos a calcular el equivalente Thevenin, de manera que nos queden algo así, ¿sí? Este punto, este y este son los puntos donde se producen la falla en las distintas redes de secuencia. Fíjense en que acá tenemos una fuente de tensión solamente en la red de secuencia positiva, ¿sí? Porque estamos suponiendo que los generadores son equilibrados. ¿Estamos? Hasta ahí me siguen. Bueno, veamos qué es lo que sucede en un cortocircuito trifásico, ¿sí? En un cortocircuito trifásico, las tres fases se ponen a tierra. Podría ser a través de alguna impedancia también, ¿no es cierto? Supongamos que es un cortocircuito franco, a tierra, entonces BA, BB y BC son 0.
¿ah? BA, BC, BB y BC son 0. Aquí yo les puse BAG para entender que es la tensión de la fase respecto de la Tierra o ground, ¿sí? Bueno, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular cuáles serían las tensiones de secuencia, ¿sí? ¿Cuáles serían las tensiones de secuencia? Recuerden ustedes que las tensiones de secuencia se calculaban como inversa de A por tensiones de fase. Hemos dicho, las tensiones de fase son 0, BA, BB y BC son 0. Entonces las multiplico por la inversa de A. Entonces voy a tener 1 por 0 más 1 por 0 más 1 por 0, 0. 1 por 0 más A por 0 más A cuadrado por 0, 0. 1 por 0 más A cuadrado por 0 más A por 0, 0. Entonces las tensiones, ¿sí? B0, B1 y B2 van a ser 0. Entonces construyo, aquí yo tengo mis 3 redes de secuencia que tenía acá, ¿sí? Y me dice el resultado de la transformación que hice, que B0 es 0, B1 es 0 y B2 es 0. Si B0 es 0, B1 es 0 y B2 es 0, entonces tengo que unir estos puntos. ¿Cómo? En la red de secuencia homopolar y en la inversa no hay una fuente de tensión, entonces va a resultar que I0 es 0 e I2 también es 0. ¿Y cuánto vale I1? I1 va a ser la tensión sobre Z1. Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿para qué tanto lío si ya sabemos que para calcular un cortocircuito trifásico directamente dividimos la tensión en la impedancia de secuencia directa? Bueno, aquí estamos demostrando eso. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bien. Bueno. Vamos al cortocircuito monofásico. En el cortocircuito monofásico, ¿qué es lo que tengo yo? Acá tengo la fase A, ¿sí? Que se vincula a tierra a través de una impedancia de falla. Y sobre esa impedancia de falla tengo una caída de tensión BAG o BA, como ustedes quieran. En el caso de la fase B y la fase C, ¿sí? Estas no tengo una falla sobre estas. Entonces aquí voy a tener la tensión B, BB, y aquí voy a tener la tensión BC. Por otra parte, como esto está abierto acá, ¿no es cierto? No tengo una conexión a tierra, las corrientes de la fase B y de la fase C van a ser 0. Y la caída de tensión en la fase A va a ser igual a IA por Z de falla. Eso es lo que yo puse acá. ¿Estamos? Esas van a ser las condiciones de partida. Bien.
Bueno, entonces, lo primero que voy a calcular son las corrientes de secuencia, ¿sí? Yo conozco las corrientes de fase, ¿sí? Entonces voy a calcular las corrientes de secuencia. Las corrientes de secuencia es inversa de A por corrientes de fase, ¿sí? Las corrientes de fase, hemos dicho, IA va a tener algún determinado valor, y B e IC hemos dicho que son 0 porque no están conectados a tierra, ¿no? Entonces empiezo a calcular. Va a ser 1/3 por 1 por IA, entonces voy a tener 1/3 de IA, más 1/3 por 0, más 1/3 por 0, 0. Entonces la corriente de secuencia homopolar va a ser IA sobre 3. ¿Sí? La corriente de secuencia directa, ¿cuánto va a valer? 1/3 por IA más A por 0 más A cuadrado por 0. De vuelta, 1/3 de IA. La corriente de secuencia inversa va a ser 1/3 por IA más A cuadrado por 0 más A por 0. Bueno, A cuadrado sobre 3 por 0 más A cuadrado más A sobre 3 por 0. 0. Entonces, la primera conclusión que yo saco es que las corrientes son iguales. I0 es igual a I1 y es igual a I2 y es igual a IA sobre 3. ¿Estamos? Sí, ¿Sí? creo. Bueno. Ahora calculamos las corrientes de fase. ¿Sí? Las corrientes de fase es igual a A por las corrientes de secuencia. ¿Sí? Las corrientes de secuencia es I0, I1, I2. Y esta la voy a multiplicar por A. Bueno, entonces si yo hago 1 por I0 más 1 por I1 más 1 por I2, voy a tener IA. ¿Sí? Entonces, IA es igual a I0 más I1 más I2. ¿Sí? Como hemos dicho aquí que I0, I1, I2 son iguales, entonces yo obtengo que IA va a ser 3 veces I0. ¿Sí? Que esto ya lo habíamos obtenido antes, pero bueno, acá lo estamos viendo de vuelta. ¿Sí? La corriente de la fase A, la corriente de falla, es 3 veces la corriente homopolar. Es decir, que cuando tengamos una falla monofásica tierra, la corriente homopolar no la podemos medir. Pero la inversa y la directa tampoco la podemos medir. Pero sí vamos a poder medir la corriente de fase y vamos a saber que es 3 veces I0. Bueno, ahora calculemos las tensiones de fase. Las tensiones de fase es A por la tensión de secuencia. Bueno, hagamos el cálculo. BA, se va el cursor, BA va a ser igual a B0, 1 por B0, más 1 por B1, más 1 por B2. O sea, BA es igual a B0 más B1 más B2. Por otra parte, nosotros sabemos que BA, ¿sí? En el dominio de la fase, BA es IA por ZF. Corriente de falla por impedancia de falla. Y además habíamos sacado que BA era B0 más B1 más B2. Entonces, BA es igual a IA por ZF y es igual a B0 por B1 por B2. Pero, además sabemos que IA, ¿sí? ¿A qué es igual? Es igual a 3 veces I0. Por lo tanto, B0 más B1 más B2 va a ser igual, en vez de IA pongo 3 veces I0 por ZF. ¿Me han seguido hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Necesita que rebobine alguna parte? Bueno, entonces ahora razonemos.
Hagamos el último esfuerzo para razonar. De vuelta, salimos de este circuito, ¿sí? Yo tengo que ver cómo conectarlos. Una de las condiciones que me dice las ecuaciones que obtuve es que la suma de las tensiones de cada uno de los circuitos es 3 veces I0 por ZF, ¿sí? Entonces, para sumar estas tres tensiones, bueno, conecto este punto con este punto, este otro con este otro, y ahí ya tengo B0 más B1 más B2, ¿cierto? Los pongo en serie a los circuitos. Entonces tengo B0 más B1 más B2. ¿Y a qué es igual B0 más B1 más B2? Es 3 veces I0 por ZF. Bueno, aquí yo lo he dibujado, ¿no? B0 más B1 más B2. Lo veamos aquí más grande, ¿eh? B0 más B1 más B2. Y es igual a 3 veces I0 por ZF. Fíjense en que esta conexión en serie también me concuerda con esto que tenemos acá, que las corrientes de los tres circuitos son iguales, ¿no? Si yo pongo en serie, estas tres corrientes son iguales, o sea, I0 es igual a I1 y es igual a I2. Pero hemos llegado a que B0 más B1 más B2 es 3 veces I0 por ZF. Como por aquí circula solamente I0, me está faltando un 3. Entonces, en vez de decir que B0 más B1 más B2 es 3 veces I0 por ZF, voy a decir que es 3 veces ZF por I0. Entonces aquí pongo 3 por ZF. En definitiva, si yo quiero calcular un cortocircuito monofásico, una vez que obtuve estas impedancias Thevenin, lo único que tengo que hacer es sumar todas las impedancias, ¿sí?, de secuencia directa, inversa y homopolar, más la impedancia de falla multiplicada por 3, divido la tensión de falla en esa suma de todas las impedancias y ya tengo la corriente de cortocircuito I0, I1 e I2. ¿Sí? Y bueno, ya teniendo esas corrientes de cortocircuito, ya puedo obtener las corrientes, volviendo para atrás, las corrientes de fase. ¿Sí? Aquí yo pongo I0, I1, I2, ¿sí?, que van a ser iguales, y la premultiplico a esta matriz por la matriz A y voy a tener las corrientes de fase. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. La clase que viene veremos cómo se resuelven los cortocircuitos bifásicos a tierra y bifásicos aislados, y veremos la práctica de cortocircuitos asimétricos, y yo les voy a mostrar también cómo he resuelto esos cortocircuitos asimétricos utilizando el complemento S-matrix. Bueno, si no hay... Sí. A mí se me olvidó ponerme la asistencia. Bueno, mandame un mensajito en el grupo. Ahí le puse en el grupo para no interrumpir en la clase. Perfecto, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles que viene. Buenas noches y buen fin de semana. Igualmente, Inge, buenas noches. Buenas noches, Inge. Que ande bien. Chao. Chao. ¿No?